Hola, bienvenidos nuevamente al curso. Estuvimos hablando previamente acerca de la historia y los usos más comunes del dibujo asistido por computadora. Luego en la primera sección del curso que llamamos conceptos básicos, hablamos acerca de la interfaz gráfica y conocimos algunos de los componentes que la conforman. Pues, como bien lo hemos podido notar, son muchos las herramientas que tiene este programa. Entonces tratamos algunas más básicas hasta ir al punto de crear una plantilla base con los parámetros que usamos con mayor frecuencia. En esta segunda parte del curso que se define como entidades de dibujo, vamos a aprender ahora sí a utilizar las herramientas de dibujo. Entonces iniciamos un nuevo dibujo y las herramientas, las entidades las encontramos en este subgrupo que se llama dibujo. Aquí tenemos varios tipos de entidades que a su vez se subdividen en objetos simples y en objetos complejos. En esta primera parte vamos a hablar acerca de las entidades simples. En las entidades simples, en la primera de las entidades simples que tenemos, al igual que en la geometría convencional, son líneas y puntos. Exacto. Entonces, en este subgrupo no tenemos los puntos. Para dibujar un punto tenemos que utilizar el comando que llama esta herramienta y que nos permite dibujar un punto. Entonces, como les venía mencionando, estos puntos son muy imperceptibles, no logramos visualizarlos bien. Aquí tengo 3 puntos, pero casi que sé que están ahí porque yo los dibujé, pero para cualquier otro usuario que no conozca el archivo sería muy difícil verlos, o se ven mejor cuando los selecciono. Pues para evitar esta situación, lo que podemos hacer es cambiar el tipo de punto. ¿Dónde cambiamos el tipo de punto? Aquí en el menú de inicio, donde de hecho es donde también está ubicado el grupo de dibujo. Tengo por aquí al final la herramienta utilidades y ahí le puedo decir el tipo de punto. El tipo de punto que tenemos actualmente, este es un punto base que tiene el mismo grosor de una línea, que la podemos ver con mayor facilidad, pues por lo que tiene cierta distancia, pero cuando es un punto es muy, muy perceptible. Entonces yo ya puedo seleccionar otra tipología, como es esta cruz, o como es una circunferencia con una cruz en el centro, que nos permite visualizar mejor la ubicación central del punto, ¿cierto? Entonces vamos a aceptar y como pueden ver, estos puntos ya son mucho más fáciles de visualizar. Ya no solo con seleccionarlos los puedo ver, sino que son perceptibles a simple vista. Entonces, ya teniendo esta herramienta, podemos dibujar otra serie de puntos con el comando, utilizando la entrada dinámica de coordenadas. Entonces dibujemos uno en el 10 con 10. Están un poco retirados, entonces volvemos estos de más arriba. Acerquémonos al único que existe y ya dibujamos otros. Podemos dibujar, por ejemplo, un punto en la coordenada 30 en X, 10 en Y. Podemos dibujar otro punto en la coordenada 30 en X, 30 en y otro punto en la coordenada 10 en X, 30 en Y. Tengo 4 puntos para una circunferencia, y este problema se nos genera básicamente porque aquí al cambiar el tipo de punto,
le dijimos establecer el tamaño relativo a la pantalla. Entonces si dibujo uno y me acerco o me alejo, el siguiente lo va a dibujar con proporcionalidad a la pantalla. Lo que tenemos que hacer es dibujar, establecer el tamaño en unidades absolutas, y ya le decimos el tamaño de acuerdo con la escala en que estemos trabajando. Podemos decirle que lo dibuje en un tamaño de 3, vamos a aceptar, y ya todos los puntos quedan de un mismo tamaño, independientemente de que yo me acerque o me aleje en la pantalla. Continuamos entonces con nuestros elementos de dibujo, nuestras entidades de dibujo, y tenemos a continuación la línea. Entonces ya todos conocemos el significado desde el punto de vista geométrico de una línea. Es una recta que une un punto inicial y un punto final, y básicamente de eso se trata la construcción de líneas. Seleccionamos el comando, bien sea en la parte superior en donde están las herramientas de dibujo, o lo llamamos a través de la ventana de comandos. Ya saben que hay diferentes formas de acceder a las herramientas, y yo le digo que quiero ir desde este punto inicial hasta este punto final. La herramienta tiene una utilidad muy buena, y es que si yo construyo una línea no se me desprende de inmediato, sino que yo puedo seguir construyendo líneas de un punto inicial a un punto final. El siguiente lo puedo hacer con una coordenada. Y así podemos ir construyendo una figura aleatoria. Puedo decirle al final con Enter que ya hasta ahí quiero llegar, o puedo incluso con la aquí se me brota la figura. Volvámosla a construir para mostrarles, antes de soltarla, una herramienta que tiene, y es que esta fue la última línea que yo dibujé, pero no quería que fuera ahí, sino que ya cerrara el polígono. Entonces le digo deshacer, y él no me deshace todo el dibujo como lo hizo anteriormente, que ya había soltado la herramienta, sino que simplemente suelta el último punto final que asigné, y ya puedo decirle que me termine en otro sitio. Ahí tenemos la herramienta línea, que podría decir que es de las más utilizadas. Y aquí que tenemos estos puntos, ya conociendo el comando punto y el comando línea, podemos entrar a conocer otra utilidad que tenemos aquí en esta barra de comandos, que es la utilidad del Snap Mode. Entonces, cuando yo estoy en Snap Mode, lo que yo le puedo decir al software, que eso lo configuro aquí en esta ventanita, le puedo decir que me busque cierto tipo de elementos y me restrinja los puntos iniciales o finales de mi línea, o de cualquier entidad geométrica que esté dibujando, bien sea a un punto ya existente, a un punto intermedio, a un intersecto entre dos líneas. Tengo muchas opciones. A un punto, los puntos que dibujamos anteriormente pueden ser un objeto. Entonces, si yo selecciono todas estas líneas, y este OSNAP o referencia a objetos se encuentra activo, que lo puedo activar o desactivar con F3 o yendo directamente hasta allí. Entonces lo que pasa es que mis nuevas líneas que yo dibuje estarán referenciadas a un montón de entidades. Entonces yo ya le puedo decir, si el F3 está desactivado, él no me restringe el punto de inicio de la línea recta al centro de este punto. Pero si yo activo mi OSNAP de objetos de referencia, él me va a restringir el inicio a que vaya a ese punto, a que vaya al siguiente punto, a que vaya a esta esquina. Entonces él tendrá a que vaya al punto medio de esta recta. Entonces él tendrá muchas referencias
que lo que me permiten es que el dibujo tenga la precisión que se requiere para este tipo de dibujos, de diseños. Entonces hemos visto la creación de puntos, la creación de líneas y el Snap Mode, que lo que nos permite es iniciar o finalizar nuestras líneas o cualquier entidad en un punto de referencia. Y otra herramienta que podemos ver con la línea es la siguiente. La ventana de comandos interactiva me va diciendo qué es lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, cuál es el paso a seguir. Entonces, cuando yo selecciono el comando línea, como pueden ver en la ventana de comandos, él me dice precisa el primer punto, que como ya lo dijimos, puede ser un punto de referencia, puede ser dictado por coordenadas o puede ser un punto aleatorio en el área de trabajo. Ya tengo mi primer punto. Me dice selecciona el siguiente punto, aquí en la ventana de comandos. Entonces selecciono mi siguiente punto y me sigue diciendo eso, o me dice deshacer, que es como yo puedo soltar la última entidad que elegí. Por ejemplo, selecciono este punto como el segundo. Aquí ya me sale otra opción, que es cerrar o deshacer. Entonces, no, yo no quería que este fuera mi punto. Entonces le digo deshacer. Y me suelta el último punto, pero no el inicial, entonces puedo mover mi entidad sin soltar la figura que estoy creando. Vuelvo a asignar un segundo punto y tengo la opción deshacer para soltar el último punto final que asigné, o cerrar para que el polígono que estoy dibujando se cierre en el punto inicial de la geometría que inicié. Si le damos cerrar, él se cierra teniendo el polígono con un punto de inicio y un mismo punto de fin. Esas son las herramientas de punto y línea. Son muy útiles, diría yo que de las más utilizadas, en especial la línea. Como pueden ver, la creación de una línea no está sujeta al hecho de que ya exista el punto de inicio y el punto fin. Entonces, muchas veces creamos nuestras entidades sin necesidad de crear los puntos, pero son herramientas muy útiles. Tener un punto con esta marcación puede llegar a ser útil en algún momento. Entonces, con estas entidades empezamos el conocimiento de nuestras entidades de dibujo, subdivididas a su vez en objetos simples. Espero este video les haya aportado algo. Nuevamente la recomendación de siempre: estamos atentos a cualquier duda, a cualquier sugerencia, a cualquier pregunta, y nos vemos en un próximo capítulo.